Bueno, vamos a continuar. Entonces sí, tengan cuidado. Bueno, el punto es que para explicar un concepto de ciencia se debe hacer bien, no se puede hacer en 30 segundos de un video de TikTok. Nada más los quieren engañar para que se unan a una secta o lo que sea que, bueno, que esté en ese video, ¿no? Entonces nada más tengan cuidado. Entonces, dudas, comentarios hasta acá, opiniones, dudas, opiniones. ¿No? ¿Dudas, opiniones? Bueno, entonces vamos a ver algunas de las ramas de ambas físicas. Vamos a ver las ramas de la física clásica. Empezamos con la cinemática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produce el movimiento. Vamos a sacar un último comentario que he visto esos videos, pero no porque estén en el TikTok, sino porque amistades me envían, como saben que yo soy físico, por eso me lo envían. Pero yo cuando lo veo, yo digo, ay, no, esto es pura mentira. Entonces, por eso es que sé de esos videos. Y luego en el YouTube, luego en los anuncios que te meten, que ponen al principio, de los videos, luego pasan esos comerciales igual. Y dicen lo que les estoy diciendo, ¿no? Las mentiras que les estoy comentando. Por eso es que sé de que hay esos videos. No, entonces, copien esto. Bueno, es decir, la cinemática dice estudia el movimiento de los cuerpos, sin estudiar la causa que produce el movimiento. Es decir, la cinemática solamente estudia cuestiones como la velocidad de un cuerpo, su desplazamiento, su distancia, el tiempo que tarda en hacerlo, la aceleración que tiene el cuerpo, pero no estudia la causa que produce el movimiento. Por ejemplo, no estudia la fuerza que se le aplicó para moverse, eso no lo estudia. No estudia la energía potencial y cinética, no lo estudia. El impulso tampoco, eso no lo estudia. Solamente estudia velocidad, distancia, desplazamiento, tiempo y aceleración que tiene el cuerpo. Bueno, copien.
Ahora vamos con la mecánica. La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y la causa. La mecánica sí estudia la causa que produjo el movimiento. Ahí está. Sí, en la mecánica ya, aparte de estudiar velocidad, distancia, aceleración, tiempo, estudia la fuerza que se le aplicó al objeto. Eso sí lo estudia la mecánica. La energía potencial y cinética que lleva, el impulso, eh, el momento de torsión, si es que gira. Bueno, cuando gira un objeto, eso también lo estudia la mecánica, el giro del objeto, su rotación, si es que hay rotación, etcétera. Todo eso sí lo estudia la mecánica. ¿Marco bien? Bueno, ahora vamos con la hidráulica. La hidráulica estudia los fluidos. ¿Qué son los fluidos? Los líquidos y gases. Es decir, por la hidráulica, bueno, es mucho se ocupa esa palabra, ¿no? Hidráulico. La hidráulica nos dice que si tenemos un aparato, un dispositivo que tenga dentro un líquido o un gas, si aplicamos una fuerza pequeña en alguna parte, puede producir una fuerza grande del otro lado. Eso nos lo enseña la hidráulica. Una fuerza pequeña aplicado en una parte del dispositivo puede producir una fuerza grande del otro lado, siempre que el aparato, el dispositivo, tenga un líquido o un gas adentro. Así es como funcionan los frenos de los automóviles. La fuerza pequeña del pie, del freno, es una fuerza pequeña. Produce la fuerza grande, que es detener todo el automóvil. Pues sí, no, no podemos detener el automóvil a mano, ¿no? Pues atropellaría. Es suficiente con esa fuerza pequeña del pie. Y eso es gracias a la hidráulica. También los volantes me contaban que antiguamente eran muy duros, pero ahora son hidráulicos. Es decir, que pues una fuerza pequeña, que es de las manos, puede hacer girar todo el automóvil. Bueno, las llantas, ¿no? Las llantas. Pero eso es gracias a la hidráulica. Y antes se dicen que eran muy duros, ¿no? Los tráileres antes, sus volantes eran muy duros. Bueno, es lo que me cuentan. Pero ahora ya son más ligeros. Por eso es que ya cualquiera los puede conducir, ¿no? Los de las pipas, los de los trailers. Porque
porque ahora son más ligeros, pero antes eran muy duros, es lo que me cuentan, ¿no? Pero ahora gracias a la hidráulica, ya son más ligeros. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces, y copien las demás ramas. No las voy a exponer porque son conceptos un poco más complejos y no se preguntan. Los que más probablemente se pregunten son los primeros tres. Hay muchas más ramas, muchas más ramas de la física clásica. Como les digo, aquí está todas las ingenierías, todas, todas, aquí están. Nada más aquí pongo algunas principales que puede que les pregunten. Bueno, que las ingenierías ocupan todas estas ramas, la mecánica, la hidráulica. Pero sé que hay muchas más ramas, hasta médicas, física médica, biomedicina, no, perdón, física médica, lo que es la radiación para el uso de la medicina, etcétera. Hay muchas más ramas. Ahora, láseres, ¿no? Hay láseres para hacer operaciones. Entonces, sí, esa es una rama que está actualmente. Como les digo, son muchas más, pero aquí nada más pongo algunas. Después aquí digo que la termodinámica son los intercambios de calor entre dos o más objetos, cuando tienen distinta temperatura. La óptica estudia los lentes y los espejos, lentes y espejos. Ah, bueno, copien estas ramas que son de la física clásica, copienlas.
¿Ya copiaron? Sí, avísenme cuando terminen de copiar para que... ¿Sí están ahí? Sí, ya terminaron de copiar. ¿Ya terminaron de copiar? ¿O todavía les falta? Escriban al chat o digan. Ah, bueno, ya están. Muy bien. Bueno, ya se pudo conectar. Muy bien. Entonces, vamos a ver los estudiosos. Son muchos científicos, físicos, demasiados. Aquí pongo como los principales, los que iniciaron estas ramas, o los que iniciaron la física y las ramas de la física, o los que aportaron cosas, o los que fundaron, ¿no? Los que hicieron las bases de la física. Bueno, Tales de Mileto, ya lo habíamos dicho, el primer físico, ya lo habíamos comentado, ¿no? Jan Buridan, ¿quién fue Jan Buridan? De hecho, fue un sacerdote, un padre de la Iglesia Católica, que también se dedicó al estudio de la física, aparte de ser sacerdote, fue físico también, e introdujo el concepto de fuerza impresa, de impulso de fuerza impresa, lo introdujo matemáticamente, de tal manera que a Newton le sirvió para establecer las leyes de la fuerza. No digo que Newton se copió de Jean Buridan, no, sino que le sirvió de base, le sirvió de punto de partida para poder Newton establecer las leyes de la fuerza, las leyes de Newton que se conocen actualmente. Y Newton lo sabía, por eso es que él, lo reconocía, porque él decía, Newton, he visto cosas lejanas porque me he parado en hombros de gigantes, diciendo, ¿no? Que pues, que sin los estudios anteriores, sin los científicos anteriores, él no hubiera podido hacer nada. Entonces él lo reconocía. Es lo que hace todo científico. Uno agarra los trabajos anteriores y uno pues utiliza esos trabajos, ya sea que uno pueda encontrar algo nuevo o pueda usarlo, ¿no? Para una situación, para un problema, ¿no? De la vida diaria, para resolver un problema, ¿no? Entonces es lo que lo hacen los científicos y los ingenieros también. Después, bueno, copien todos estos, copien y ahorita hago más comentarios. Copien, copien, copien a los estudiosos, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Ah, después de Jean Buridan fue del siglo XIV, año 1300 o 1200, bueno, por ahí, en la Edad Media. Sí hubo mucha ciencia en la Edad Media. Es mentira que fue la Edad Oscura. Hubo demasiada ciencia. Y bueno, y la mayoría de la ciencia sí la produjo la Iglesia Católica. También está en avances de medicina con Santa Hildegarda, una monja que hizo estudios en medicina, filosofía, literatura. Fue la que inició la ópera, fue la primera en hacer óperas.
Es decir, la ópera es estas obras de teatro que son cantadas, pero con tono alto. Esas son las óperas y con música clásica. Este, y también la primera ginecóloga, Trótula, fue una monja que hizo el primer tratado de ginecología. Y no fue prohibido, fue publicado por la Iglesia Católica, se publicó, se divulgó sin problemas, no era que fuera censurado la ginecología, el estudio del órgano, ¿no? De la mujer. Es lo que se pronunciaba la Iglesia es que se hablara de eso, pero con morbosidad. Pero pues, y ya cuando es cosa médica, pues sí se publicó, se divulgó, no había problema, sí se podía hablar de eso. Entonces, sí, todo eso fue en la Edad Media. También, como dije, Jean Buridan, con el concepto de fuerza y muchos otros más. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Bueno, después tenemos a Galileo Galilei. Él fue el que hizo que la ciencia en general, la física, la química, la ciencia, se volviera también experimental. Es decir, de comprobar que lo que está escrito matemáticamente se ha probado, se comprueba en la realidad. Entonces es de los primeros que se tiene registros de hacer experimentos, de realizar experimentos. Comprobó que los objetos caen al mismo tiempo, es decir, tanto una hoja de un árbol como una piedra, si no hay aire, si no hay corrientes de viento, caen exactamente al mismo tiempo. Son acelerados a la misma razón, tanto una hoja de un árbol como una piedra. Son acelerados exactamente a la misma razón y caen al mismo tiempo, si no hay aire, si no hay corrientes de viento. También hizo el primer telescopio, descubrió cráteres en la Luna, descubrió manchas solares y muchas otras cosas. Galileo hizo muchas aportaciones, ¿no? Fundó también casi lo que es el método científico, que después se refinaría el método científico, pero inició con Galileo. Y sí, dicen que lo persiguió, ¿no? El tribunal de la Inquisición católica. Pero bueno, su caso fue hay que estudiarlo bien. Por ejemplo, este, había en ese entonces dos partidos, como había un juicio, un juzgado, había dos lados, dos bandos. Era el de los gibelinos y los güelfos. Así se llamaban los grupos. El partido de los gibelinos era la que apoyaba a Galileo y sí, muchas veces lo ayudó a salir de la cárcel. Y el partido de los güelfos, así se les decía en ese entonces, este, era la que perseguía a Galileo, era la que lo perseguía. Esto lo comentan rápidamente en un libro que se llama El Católico Gibelino, donde habla sobre la lucha histórica de esos dos partidos, de esos dos bandos. Y a Galileo le tocó todavía aparte de eso. Lo menciona rápidamente en página y media. En sí el libro trata sobre la lucha de esos dos partidos. Donde sí viene lo de la Inquisición católica es en otro libro que se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia. Y ahí muestra con evidencia histórica que el tribunal de la Inquisición católica no era tan duro como nos dicen. En el tribunal de la Inquisición católica, al presunto culpable, al imputado, se le perdonaban sus crímenes, sus acusaciones, si se arrepentía. Si decía que estaba sinceramente arrepentido, se le perdonaba, se le dejaba libre, se le dejaba ir. Algo así como la confesión en la Iglesia Católica, ¿no? Que es la confesión. Bueno, aclaro que la Inquisición Católica no juzgaba cuestiones de asesinatos o cosas graves, no lo juzgaba. La Iglesia Católica juzgaba, bueno, la Inquisición Católica juzgaba cuestiones como herejías, blasfemias y cosas menores, robos menores, abandonos, bueno, si se arrepentía, si se volvía el marido, este, cosas menores, cuestiones civiles menores, juzgaba la Iglesia Católica. Lo hacía porque el rey, el mismo rey, le encargaba a la Iglesia Católica que juzgara esos casos menores, robos, alteración al orden público, digo así, cosas de ebriedad. También juzgaba
infidelidades. La infidelidad era un crimen en ese entonces, sí era un crimen, y la iglesia lo juzgaba, las infidelidades. Actualmente, bueno, ya la infidelidad no es un crimen actualmente. Esto se debe a cuando se metió lo laico, separar la iglesia del Estado, fue cuando la infidelidad ya no se considera un crimen. Es decir, en el matrimonio puedes ser infiel lo que quieras y no se te imputa, no se toma en cuenta para la pensión alimenticia u otras cosas. No, no, para nada se toma en cuenta la infidelidad. Pero antes sí, cuando la iglesia sí se metía, sí se consideraba todo eso. Eh, bueno, y la iglesia juzgaba todas esas cosas menores. Ya las cuestiones graves, asesinatos, golpes de Estado, golpes a la corona del rey, digo, crímenes contra el rey, ya lo juzgaba el tribunal del rey. Eran dos tribunales, el tribunal del rey y el tribunal de la Inquisición Católica. Eran dos tribunales los que existían en ese entonces. Los países que lo tenían, como España, Alemania y otros países que tenían Inquisición Católica. Eran dos tribunales, el civil, el del rey y el de la iglesia. E incluso hay documentos de presos por el rey, digamos presos políticos, presos por el rey en las cárceles del rey, del Estado, que en las cárceles decían blasfemias, insultaban a Dios, insultaban a la Iglesia Católica, para que los consideraran herejes, blasfemos, y así los trasladaran de la cárcel del rey a la cárcel de la Inquisición Católica. Entonces, pues lo cual muestra que no torturaban, porque pues ¿quién va a querer ser torturado? Entonces, los presos preferían que estar en las cárceles de la Iglesia Católica. Incluso de otras religiones. Hay documentos de miembros de la comunidad judía. Bueno, es que los judíos también tenían su Inquisición, su tribunal, donde se manejaban con el Antiguo Testamento y el Talmud. Así juzgaban los judíos, bueno, la comunidad judía. Y hay documentos de judíos que pedían que su caso lo juzgara la Inquisición católica, que pedían que su caso fuera trasladado y fuera juzgado en la Inquisición católica. Igual, lo cual muestra que no torturaban, porque pues ¿quién va a querer ser torturado? Digo, que su caso sea trasladado si sabes que te va a ir mal. Pues no. Entonces, tanto judíos como presos por el rey pedían ser juzgados por la Iglesia católica, por la Inquisición católica. Como les dije, viene en un libro que se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia. Nada más se encuentra en línea, no se encuentra en físico, porque, pues sí, las librerías no lo venden, pero nada más en línea se encuentra. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Donde hubo lo de la quema de brujas fue en la Inquisición protestante. También en algunas religiones protestantes tenían su Inquisición, su tribunal. Y ahí fue donde se dio la quema de brujas. Y lo admiten historiadores protestantes de su religión, donde dicen tantas víctimas, bueno, tantas personas quemaron ¿cómo? Bueno, en la religión protestante. Ellos mismos lo dicen, algunos religiones, en sus documentos, cuántos quemaron por la acusación de brujería. Esto fue más en Estados Unidos, donde es mayoría protestante. Ahí fue donde fue la quema de brujas. Fue en Estados Unidos en el siglo XIX. Como es mayoría protestante, ahí fue en ese tribunal donde se dio ese tipo de situaciones. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces continuamos. Digo, todo esto lo he leído porque pues me inquieta, ¿no? Yo como científico, cuando hay una cuestión, un problema, pues que me inquieta, pues lo investigo, ¿no?
Y ese, de hecho, no sé si lo comenté en la primera clase o en la segunda, ese es el objetivo, bueno, mi objetivo del curso. Sé que muchas de estas cosas no las van a ver, las fórmulas, ¿no? De física y de otras cosas, sino que el objetivo es que desarrollen un pensamiento científico. Pero pensamiento científico no es saber fórmulas, ecuaciones, sino que ante una situación la investiguen, ante una situación busquen información. Digo, quizás no a fondo, pero sí aunque sea que le busquen algo. Estamos constantemente inmersos en decisiones que donde es necesario investigar, aunque sea un poco. Tan solo comprar un producto es investigar cuál es mejor precio, pero a la vez que, que tenga calidad, que no por ser muy barato no sea de mala, sea de mala calidad, ¿no? Tan solo esa es una investigación. O que nos digan en un comercial, tal producto borra las manchas de la piel o hace esto. O hay que comparar con otros productos que dicen que hacen eso, ¿no? Hay que comparar. Entonces, eso también es investigación. Comparar productos, ¿no? Del mercado. Eso es hacer investigación, e incluso lo deben hacer los que estudian marketing y todo eso, o los que van a estudiar, ¿no? Si ustedes van a estudiar marketing con todo eso. O hasta las piezas del coche, dónde comprarlas, ¿no? Que no les, si es muy barato o si es usado, no vaya a salir peor. Tan solo eso es investigar. Y ni se diga en esta época actual con las ideologías, ya lo mencioné, que hay que investigar. Tan solo en la vida de uno, no dejarse guiar por las ideologías, hay que ver los hechos que uno vive, ¿no? Por ejemplo, les tengo una anécdota. ¿Cuánto tiempo queda? Por ejemplo, una amiga, sí, sí me da tiempo. O bueno, mejor lo cuento después, cuando vea biología. Bueno, rápidamente, es que una amiga estaba deprimida y buscó ayuda psicológica, ¿no? Psicólogos. Bueno, en este caso, psicólogas. Tuvo tres psicólogas, pero no sintió, ella dijo que no le gustaba, no le ayudó. Sintió que la juzgaban. Después, cuando tuvo un psicólogo hombre, sí sintió que le ayudaba. Bueno, ¿qué pasó aquí? No es que no diga que las mujeres no pueden, no, sino ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que en la psicología ya está inundado de ideología, ya la psicología está inundado de ideología. Entonces, pues sí, es más probable que las psicólogas mujeres tengan la ideología del feminismo y el psicólogo hombre puede que, más probablemente puede que no. Entonces, como las psicólogas mujeres la juzgaban, bueno, la evaluaban con esta ideología del feminismo, pues no la ayudaban y ella sentía que no la ayudaban. En cambio, el psicólogo hombre, como es más probable que no la tenga, pues sí, la ayudó más con el criterio científico psicológico. La psicología es una ciencia, es una ciencia. Entonces es más probable que la haya ayudado con un criterio